la reflexión de este día domingo 26 de abril. Estamos casi a un mes y 11 días de que no nos hemos reunido en la iglesia para alabar a Dios. Pero nos alegramos que a través de este medio ustedes en sus hogares puedan compartir con la familia la reflexión. Como les he dicho otras veces, nosotros obviamos la lectura del Evangelio, no hacemos oraciones, pero ustedes tienen que prepararse y hacerlo en su casa cuando lo hagan, cuando lo mediten. En esta ocasión vamos a reflexionar en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos 14 al 20. Y el título de esta reflexión es El testimonio de la resurrección. Imaginémonos, hermanos, que el Señor se acerca a nosotros y nos dice: te invito a predicar el Evangelio. Todos nos sentiríamos privilegiados de esa invitación. Sin embargo, el mensaje de este texto, el mensaje de este envío, de este llamado que el Señor hace, no es una invitación. Realmente se está hablando aquí en un tono imperativo, es decir, que estamos leyendo un mandato. No es una invitación, no es una sugerencia, no es un favor. El Señor se apareció a los discípulos, según lo relata Marcos, pero Él empieza con un reproche. Y ese reproche es por su incredulidad y esa dureza de corazón para creer. Ellos tuvieron oportunidad de verlo. El Señor se apareció por 40 días a sus discípulos y lo vieron en distintos momentos diferentes personas. Las mujeres vieron a Jesús, Pedro y Juan vieron a Jesús. Ellos mismos lo vieron y les mostró las huellas de la cruz. El sepulcro vacío, mis hermanos, era la noticia y el mensaje. Es decir, tenían suficientes elementos para creer, pero Él ahora les dice: ¿por qué fueron ustedes tan duros de corazón para no creer? Veamos ese mensaje del sepulcro vacío. Fuimos al sepulcro y no está Jesús. Lo vimos, habló con nosotros, caminó con nosotros. Pero ese sepulcro vacío nos indica que Jesús no fue abandonado por su Padre en la cruz, que Él venció la muerte, y esa muerte vencida y el Jesús resucitado es lo que a nosotros nos da esperanza. Pablo dice a los romanos: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Pero más adelante pregunta: ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo predicaremos nosotros, hermanos, un mensaje que aún no creemos? Esta aparición de Jesús es aparentemente una de las últimas en las que estuvo con los apóstoles. Y el núcleo del texto es ese envío que les decía yo, en modo imperativo, y que es reiterado en las diferentes oportunidades que Jesús habló con los discípulos. En este relato de Marcos 16, 14 al 20, como en Mateo 28, 19 y 20, el ir y predicar el Evangelio adquiere un carácter conclusivo, es decir, aquí termina el mensaje de Jesús. Y más en Marcos, porque en Marcos, a continuación del envío, el Señor se va al cielo. Y entonces el mandato es urgente para cumplirlo, es definitivo. Y ahí lo encontramos que en el versículo 20 del mismo texto de Marcos dice que ellos, saliendo inmediatamente, predicaron por todas partes. Ya no se quedaron temerosos, encerrados. Yo quiero que veamos ese mandato en el Evangelio de San Marcos, por lo menos con 3 elementos que tiene ahí el mandato. Primero dice: vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio. Esa es una primera parte del mandato. Luego dice Marcos: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esta sentencia no la tiene Mateo. Observemos que también en la sentencia no dice: el que no creyere y no fuere bautizado no será salvo.
o será condenado, sino que simplemente el no creer es lo que condena a las personas. Y finalmente, la tercera parte dice, y estas señales seguirán a los que creen. Y ahí enumera el texto, mis hermanos, una serie de cosas que todo aquel que cree en el Señor hará en su nombre. Y aquí tenemos que ser claros, mis hermanos, que cuando un predicador, un evangelista, un pastor hace señales maravillosas, hace milagros, nunca las hace por un poder personal, por un poder propio, sino que las hace y las debe de reconocer que las está haciendo en nombre de Jesús. El mandato en Mateo se queda nada más en ir, predicar, hacer discípulos, enseñarles y bautizarles. Pero aquí en Marcos la tarea comprende también el entender que todo aquel que vaya a hacer esa tarea va a tener la posibilidad de hacer cosas maravillosas. ¿Cuál es la clave? La clave es que nosotros, los que vamos a predicar, creamos y luego ayudemos a las personas a creer. Marcos y Lucas incluyen al final de su evangelio la ascensión de Jesús. La iglesia generalmente lee este episodio en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Sin embargo, reconocemos que hay coherencia en el relato, puesto que nosotros sabemos que el libro de los Hechos fue escrito por el evangelista Lucas. Concluimos, mis hermanos, esta reflexión partiendo pues de que hay una tarea. Esa tarea encomendada a la iglesia de Cristo. Una tarea que debe cumplirse porque es un mandato. Y que Jesús al ascender va, como dice el credo de los apóstoles, al cielo y se sienta a la diestra de Dios Padre. Entonces, como hijos de Dios, para terminar en este domingo 26 de abril, enlacemos, mis hermanos, ese mensaje que tenemos que dar con la promesa del Señor. Como hijos de Dios vivimos en un mundo necesitado de Dios, necesitado de la palabra, necesitado de la gracia de Dios, necesitado de salvación. Y nosotros tenemos puesta la esperanza en una promesa. La ascensión de Jesús es la promesa y tendrá cumplimiento en tanto nosotros que estamos aquí como iglesia hagamos la tarea de llevar la palabra, de extender el mensaje de salvación. Mis hermanos, hasta aquí la reflexión, pero no quiero terminar sin antes decirles que según las previsiones que vemos, esto va a seguir un tiempo más. Roguemos a Dios que no sea un tiempo muy largo. Tengamos paciencia. Confiemos en que las autoridades nos van a dar las indicaciones correctas. Seamos obedientes a esas indicaciones y esperemos en el Señor. Él va a cumplir la promesa que ha dado a cada uno de sus hijos. Nos protegerá y nos dará victoria en esta pandemia que estamos viviendo. Tenemos que reconocer una cosa, estamos viviendo un momento histórico. Seamos partícipes, pero al mismo tiempo demos testimonio. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y hasta la próxima.